en justicia y en santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos. Dios nos ve como justas. Pero esa justicia debemos también nosotras manifestarla teniendo rectitud en nuestra vida diaria y también manteniendo una integridad moral, porque somos nueva criatura. La justicia es la que nos va a dar seguridad en la batalla y nos ofrece una defensa garantizada, así como la coraza garantizaba que las flechas no lleguen o la espada no pueda alcanzar los órganos vitales del soldado. En el verso 15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El buen calzado era imprescindible para tener ligereza. Los soldados romanos usaban unas especies de sandalias fuertes, pero que no eran pesadas y que les daban seguridad para no resbalar y facilitaban la velocidad en los movimientos de defensa y de ataque. Ahora, los cristianos estamos llamados también a proclamar el mensaje de salvación. Tenemos que estar calzados, dice, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En Colosenses 3, del 1 al 4, ahí podemos ver que la palabra nos dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo de este mundo. Cuando nosotros estamos ocupadas en las cosas de Dios, vamos a estar pensando en cómo poder alcanzar a otros con el Evangelio. Vamos a estar pensando y esperando cada oportunidad para poder ganar almas también para Cristo. Esto es estar ocupadas en las cosas de arriba, ¿sí? En cambio, cuando nosotros estamos con nuestra mirada en las cosas de abajo, estamos prontas a resbalar. ¿Por qué? Porque mirar las cosas de este mundo pueden hacer que nosotras comencemos a envidiar lo que otros tienen o a codiciar lo que otros tienen, ¿sí? Y estas son las cosas de este mundo. Esto es lo que nos hace resbalar. Por eso dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ser rápidas, ligeras, para llevar la verdad a aquellas personas que todavía viven en ceguera espiritual. Llevar el Evangelio a aquellas personas que necesitan de Cristo. Y esto también, estar ocupadas en esto nos va a evitar que nosotras resbalemos, que nosotras nos deslicemos. El verso 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo que usaban los soldados romanos tenían un poco más de 1 metro de alto y medían como 70 centímetros de ancho, y que si eran bien utilizados servían como defensa y buena protección para toda clase de armas que los podían llegar a atacar. Bueno, dice: tomad el escudo de la fe. Así, la fe para el cristiano es el fuerte escudo que nos protege de todos los ataques del maligno. Nos da certeza y seguridad en la defensa para protegernos. Los dardos de fuego que dice acá la palabra, eran puntas de flecha que llevaban brea ardiendo en esas puntas, y al chocar contra el escudo caían a los pies del soldado sin dañarlo. Así es la fe para el cristiano: nos cubre de los malos pensamientos, nos cubre de tentaciones, de ira, deseos pecaminosos. Debemos tomar el escudo
de la fe. ¿Saben qué? La fe puesta en la palabra de Dios va a hacer que nosotras podamos estar firmes. Si nosotras dudamos, y Satanás quiere que dudemos, ¿recuerdan ustedes a Eva? ¿Qué es lo que le dijo? Con que Dios ha dicho. Sembró la duda. Y en nosotras también puede sembrarnos la duda Satanás. Por eso es necesario tomar el escudo de la fe, para poder detener todos los dardos que el maligno nos tira, y estar firmes. En Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Siguiendo con el verso 15 dice, con el verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es la parte de la armadura que protege la cabeza del soldado. Y acá el apóstol dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar lo que Dios preparó para nosotros, tomar de la salvación que Él nos ha dado y de su protección contra el poder del maligno. El yelmo representa la salvación con todos sus enfoques y promesas ofrecidas por nuestro protector. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. En Juan capítulo 10, ustedes recordarán que ahí el Señor se presenta como que Él es el buen pastor y que nosotros somos ovejas y que conocemos a nuestro pastor y le seguimos. Y el Señor dice que estamos en sus manos y que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Estamos protegidas en las manos de nuestro Salvador y nadie nos puede sacar de allí. Y también en 1 Pedro, capítulo 1, de versos 3 a 9, ahí nos dice el apóstol que somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos lleve a su presencia. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. Bueno, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado? ¿Cómo respondió a la tentación? Citando la palabra de Dios. El Señor Jesús citó la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Bueno, nosotras con más razón tenemos que conocer toda la palabra de Dios y saber usarla adecuadamente en cada situación. Cuando nosotras usamos la palabra de Dios, no hay argumento que se pueda sostener frente a la palabra de Dios. ¿Estamos utilizando con sabiduría las armas espirituales que el Señor nos proveyó? En el verso 18 nos da otro arma poderosa, que es la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? La oración, el Señor nos enseñó a orar y nos enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, de estar velando para que no entremos en tentación. Y esto nos muestra la dependencia que nosotros tenemos que tener como hijas de Dios, depender siempre del Señor. Por esto nos invita
a que tenemos que orar en todo tiempo. ¿De qué manera? Con toda oración y súplica en el Espíritu, con perseverancia, ¿sí? Tenemos la libertad de acercarnos a Dios y Dios conoce las situaciones por las que estamos pasando, ¿sí? Podemos acercarnos con esa libertad, con ruegos, con súplicas y orar no solamente por nosotros, sino dice por todos los santos. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso tenemos que orar por nuestros hermanos, por las necesidades, por las situaciones que otros están pasando, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice en el verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo reconoce que él necesita que sus hermanos estén sosteniéndolo en oración. ¿Para qué? Para que él pueda, como embajador de Cristo, como representante, llevando el mensaje de salvación, para que él pueda entregar el mensaje aún estando preso. Satanás de todas maneras quiso acallar al apóstol Pablo. Por eso el apóstol le decía, tienen que rogar también por mí, para que yo con denuedo, ¿sí? Busque la manera y tenga esas fuerzas para predicar el Evangelio, porque soy embajador de Cristo y debo hablar de Él, para que yo hable como debo hablar. Como hermanos en Cristo también tenemos que apoyar a quienes están sirviendo, a quienes están ocupados en la tarea de predicar, de llevar el mensaje de salvación, de apoyar a nuestros hermanos que sirven al Señor. La pregunta sería, ¿estoy apoyando con oración a quienes sirven al Señor? Y la última parte, podemos ver la despedida de Pablo y las salutaciones finales. A partir del verso 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pablo envía esta carta por medio de Tíquico, dice que era un hermano amado y era fiel en el Señor. Y él también deseaba consolar los corazones de los creyentes a través de esta carta. Seguramente ellos estaban pasando por estas luchas que pasamos nosotros y estarían como desconcertados, y Pablo les enseña y los instruye y les advierte que esto vamos a pasar, estas luchas espirituales las vamos a tener, pero que nuestra responsabilidad, nuestra tarea es vestirnos de esta armadura que el Señor nos provee, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos estar firmes, ¿sí? Y el Señor nos va a sostener y nos promete dar la victoria, ¿sí? Y en el verso 23, al final dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo se despide acá deseando paz a los cristianos y también deseando que la gracia de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y me acuerdo cuando el Señor también en una oportunidad le pregunta a Pedro, ¿me amas?
Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Quiera el Señor que nosotras podamos responder así como Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, y tú sabes que estoy en esta situación de lucha, de guerra contra el maligno, pero tú sabes que te amo y que anhelo y deseo vivir esta vida de santidad, y que quiero tomar toda esta armadura que me estás proveyendo para poder estar firme, para no descuidar mi santidad, porque me diste un lugar muy alto, porque me has colocado, me has sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús, y mi salvación tiene un costo muy elevado. Tú sabes que te amo, Señor. Ayúdame a vivir en santidad y en obediencia a tu palabra. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Chau, chau.